nazi en la República Argentina. Y ahí, bueno, están las dos corrientes. Una que afirma, que es de la cual yo un poco pienso que hay datos sumamente suficientes como para ir por el lado de que Adolf Hitler estuvo en Argentina o vivió su última parte en Argentina, y otras que no. Pero hay distintos hitos históricos que se fueron dando que determinaron que, empiece a crecer esa hipótesis. Y uno tiene que ver con el hallazgo de restos de un navío que no estaba registrado, hundido obviamente, en el 2022. Y de ahí un poco el derrotero, a tal punto que ya, digamos, con todos los papeles sobre la mesa, el Senado, reconoció este descubrimiento del submarino hundido en Necochea. Estoy dando a pasos agigantados, un poco poniendo en información rápida a aquellos que por ahí no la manejan. Lo tengo en línea a Abel Basti, que es escritor y que sigue las huellas nazis en la República Argentina y que sostiene esta hipótesis última, de la cual yo también me parece que adhiero con él, respecto a la presencia de Hitler en Sudamérica. ¿Cómo estás, Abel? Un gusto tenerte aquí en la mañana de la radio. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, acabas de escribirle una carta al presidente de la Nación. Contame por qué. Bueno, tal como mencionaste, en el 2022, con mi equipo que se llama Eslabón Perdido, encontramos un submarino alemán hundido frente al puerto de Quequén, a muy poca profundidad, casi en la boca de entrada de uno de los puertos más importantes de Argentina. En un estado de deterioro bastante importante, según los expertos y las pericias realizadas, fue volado con explosivos, así que hay un deterioro importante, especialmente la parte superior del casco, la zona de la torreta, todo lo que es característico de un submarino. A partir de ahí hubo todo un periplo para que interviniera el Estado, que fue muy reticente respecto a esto, ¿no? En principio, se nos bloqueó la posibilidad de continuar trabajando en el lugar, se argumentó desde el Estado argentino que eran restos arqueológicos, entonces que no se podían tocar. Pero bueno, logramos que la prefectura hiciera la inspección a la que está obligada a hacer cuando aparece algo así, y posteriormente logramos que se incorporara en las cartas náuticas en el derrotero argentino, porque este era un naufragio muy importante. Un submarino mide 70 metros de largo, de eslora, y además a poca profundidad, lo que representa un riesgo para la navegación. Así que el Servicio de Hidrografía Naval terminó admitiendo este naufragio e incorporándolo a las cartas náuticas como una novedad. Pero siempre con la reticencia de identificar, ¿no? O sea, si uno pregunta oficialmente qué es un barco submarino, se contesta, el Estado contesta sin identificar, no sabemos qué es. Se sabe qué es, pero la posición oficial es no reconocer de qué se trata. Entonces, el pedido ahora, ya agotada todas las instancias administrativas previas, es que el Poder Ejecutivo reconozca que se trata de un submarino alemán con las consecuencias que ello implica. ¿Y qué consecuencias implicaría, digo, para el que está escuchando la radio y dice, bueno, determinamos que es alemán, y ahí qué etapa se abre? Bueno, en principio rever la posición del gobierno argentino. El gobierno argentino tiene un documento final, entre comillas, elaborado por una comisión especial que se convocó en los años del gobierno de Menem, en el 90 y pico, con expertos nacionales e internacionales, que entre otras cosas dictaminó que ningún submarino alemán llegó en forma furtiva a la Argentina. Esa es la posición del gobierno argentino al día de hoy, teniendo una evidencia contraria, o sea que esa documentación no está diciendo la verdad y tiene que ser modificada como posición oficial. Además, el gobierno argentino, al reconocer que hay una nave de guerra de un Estado extranjero en el mar territorial argentino, en la boca de entrada de uno de sus puertos,
tiene que dar intervención el gobierno alemán. El gobierno alemán tiene que explicar de qué se trata esto. Esto implica la segunda parte, la punta del iceberg, digamos. Sí. ¿Qué hace esa nave ahí? ¿Qué trajo? ¿Quiénes desembarcaron? Porque es Ujú. un procedimiento de desembarco. ¿Por qué está volada? ¿Por qué está explotada? Digamos. No es que fue agredida por el enemigo y le tiraron una bomba de profundidad y lo hundieron. No, esto es un procedimiento diferente según los cortes que ven los Sí. expertos respecto a los explosivos. Así que bueno, esa es la punta del iceberg para después preguntarnos de qué se trata esto. Uno piensa que yo vi imágenes y vi artículos tuyos, ve la torreta y lo que tiene que ver con el periscopio, lo que sería el periscopio de un Sí. submarino. ¿Se puede detectar o vos pudiste determinar de qué submarino o de qué tipo de submarino? Porque eso también hablaría sobre la época de ese submarino. Sí, sí, no hay dudas respecto a que es un submarino Ujú. alemán de la Segunda Guerra Mundial. Bien. Según el experto internacional que participa, que es uno de los que más sabe en el mundo de estas historias de naves de la Segunda Guerra, que es el doctor Viciotti, que es de la Liga Naval Italiana, estaríamos en presencia de un submarino clase 9, que eran transoceánicos, digamos, con posibilidad de hacer estos viajes entre Europa y América sin ningún problema. Pero bueno, Ujú. mucho más no se puede eh, averiguar hasta que se permita un tipo de exploración Bien. arqueológica Ujú. donde se puedan verificar distintos elementos y llegar a partes de la nave que nosotros no podemos llegar. Bien. Uno entiende que más temprano que tarde estima que esto se daría, que el gobierno argentino terminaría reconociendo. Uno No lo piensa, sé, ¿no? no lo sé, no lo sé. Esto es un secreto de Sí. Estado. No hay antecedentes respecto a qué pasa cuando un secreto de Estado es descubierto, ¿no? O sea, Ujú. cuál es la reacción del Estado cuando dice, bueno, este secreto ya está, se descubrió. Bien. En este caso, la reacción ha sido ocultar y Ujú. que trate de seguir siendo un secreto, aunque esté Sí. descubierto. Que trate de seguir siendo al no admitirse oficialmente Ujú. de qué se trata. Bueno, pero Pero no sé qué va a sí, hacer el sí. presidente, porque, bueno, por un lado, eh, mostraría, digamos, Ujú. o que tendría que tener Sí. lo que uno deduce, una predisposición a dilucidar la actividad nazi en la Argentina, con lo cual debería Ujú. Y participar activamente en ese en tus sentido. investigaciones te pregunto, voy a avanzar un poquito, en tus investigaciones y en tus libros, buscando el derrotero del nazismo dentro de lo que fue la República Argentina, salidos un poco de la guerra y de la posguerra. ¿Cómo se puede vincular este puerto con lo que vos venís investigando respecto al recorrido nazi y al recorrido de Hitler en la Argentina? Y para sintetizar, Sí. hacia fines de la guerra hubo un acuerdo entre los norteamericanos y los nazis. Fue un gran acuerdo donde se vislumbraba la posguerra, que era la lucha del capitalismo contra el comunismo. Entonces, hubo un acuerdo y hubo una planificación. Si bien la planificación era nazi, el plan B, ellos Sí. tenían un plan B en caso de derrota, Ujú. como todo estratega, Hitler tenía su plan B. Este plan B consistía en migrar todo lo que era el capital del Tercer Reich hacia América. Cuando hablo de capital, hablo de divisas, hablo de tecnología, hablo de hombres, hablo de Ujú. desarrollos tecnológicos, desarrollos industriales, expertos en guerra bacteriológica, en Ujú. guerra química, en Ujú. misilística, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que quedaba del Sí. Estado alemán, sacarlo para que no quedara en manos de los rusos, que eran quienes estaban Ujú. invadiendo Alemania. Entonces había digamos, intereses comunes y se concretaron en este acuerdo. Este acuerdo Ujú. es un acuerdo de evasión donde el plan es alemán, pero el paraguas y el ok es norteamericano. Y esto Sí. implicó la transferencia hacia América de Ujú. miles de nazis, la mayor parte de los nazis fueron a Estados Unidos, y todos los países de la región recibieron nazis desde 1945 hasta los años 50 en un plan de Sí. migración de fugitivos acordado
y muy meticuloso respecto a calidad de los hombres, entre comillas. Calidad me refiero a Sí. capacidades técnicas, La capacidades cúpula, la científicas. cúpula, el riñón de Hitler, ¿qué destino tuvo? ¿Argentina? Bueno, Hitler tuvo el destino Sí. Argentina. Eva Ujú. Braun tuvo el Sí. destino Argentina porque venía con él. Martin Bormann, que era el segundo de Hitler, tuvo destino Argentina. Ujú. Heinrich Müller, que era el jefe de la Gestapo, trabajó un poco con los norteamericanos y después se vino a vivir a Villa Gesell. Sí. Así que podemos decir que sí, que Ujú. lo más pesado ideológicamente en grado de conducción vino a Argentina. Lo más ejecutivo respecto a este plan de combatir al comunismo en la posguerra, lo Sí. que ocurrió efectivamente, fue a Estados Unidos. Y lo otro que no se habla son los grandes holdings alemanes que colaboraron con Hitler, las grandes Ujú. empresas, que también en una Europa destruida migraron Ujú. hacia América. ¿Y Grandes plantas qué lugar tiene, industriales. ajá, y qué lugar tiene o lo ubicamos acá a Perón, al gobierno de Perón? Bueno, Perón obedece, como todos los presidentes y en este caso muchos dictadores militares sudamericanos, obedece a Estados Unidos. Ujú. Estados Unidos dice hay que recibir a los nazis, hay que darles refugio, el plan es este, y Perón acata ese Ujú. plan. Y es calificado en los documentos de Estado de Estados Unidos como Sí. el líder anticomunista de Sudamérica, Ujú. con lo cual recibe mucho apoyo y mucha protección por parte Y de los pregunto, Estados Unidos. ahí, en el trabajo de campo que vos estás haciendo, que vos hiciste y ya determinado, porque yo calculo que respecto al lugar donde está el submarino, no es casual que vos y tu grupo busquen sobre ese terreno del mar argentino. Los lugareños, la gente de época, digamos, ¿qué es lo que se dice respecto a qué puede haber pasado ahí? Bueno, sí, en realidad lo que hubo fue una flota de submarinos alemanes. Los Ujú. documentos rusos hablan de Sí. 15 submarinos llegando a la Argentina. Ocurre que en Necochea hubo un incidente porque esta gente llegaba y tenía ya, digamos, un plan de acción con los receptores, que ya estaba organizada esta recepción, entre comillas, y en este caso era ir a una estancia que está ahí que se llama Moromar. La estancia Moromar es era de un alemán judío que se llamaba Weiss, que estaba preparado para la recepción de los nazis. Ujú. El comisario de la época se llamaba Mariotti, que estaba en Necochea con sus 4 agentes dirigiendo el tránsito y haciendo trámite de delitos menores, recibe la denuncia de los pobladores que se estaban produciendo desembarcos. Yo hablé con gente que Sí. inclusive llegó a ver los desembarcos. Ajá. Y hay una persona viva que también estuvo ahí. Entonces el comisario Mariotti va hasta el lugar donde se hace la denuncia y efectivamente ve rastros de desembarco en la playa Sí. y ve la huella de camiones donde esta gente había llevado sus cosas, porque venían con Ujú. carga, además de ser Sí, sí. muchos, venían con carga. Sigue los rastros de los camiones y llega a la estancia Moromar, que debe estar a unos 5 kilómetros más o menos del lugar Ujú. de desembarco. Cuando quiere ingresar, se le aparecen unos rubios con ametralladoras que le dicen que mejor que se vuelva para atrás, que vuelva a su casa. Y bueno, Sí. obviamente el comisario se ve que está ante una superioridad de fuerzas muy, muy grande. Hará el informe hacia arriba y le Este, dijeron quédate en el molde. claro, vuelve a Necochea, Sí. pide instrucciones a su central que estaba en La Plata, y le dice, bueno, quédese tranquilo, siga dirigiendo el tránsito, usted no vio nada. Entonces, ese incidente es, digamos, desencadenante de la búsqueda de los submarinos en ese lugar, Bien. porque el protocolo de desembarco era, eh, la nave quedaba a una distancia determinada de la costa, como para no encallar, Sí. digamos, en botes menores se desembarcaba la gente, la carga, y finalmente el submarino se lo llevaba a un punto donde al ser hundido quedara tapado por el agua, una pequeña dotación hacía un procedimiento de inmersión, le abría las válvulas, Ujú. el submarino se hundía y listo, el rastro quedaba borrado. Eh,
Por eso está a tan poca profundidad, porque está a muy Sí. poca distancia de la costa. Lo suficiente como para que lo tape el agua Ujú. en baja mar y no se vea. Acá con la diferencia que el Pero submarino que ha sido implosionado, digamos, ¿le pusieron algún detonante o no? sí, el submarino está volado. Bien, Los expertos extranjeros no tienen la menor duda que hubo utilización de de explosivo. explosivos Ujú. en el submarino. No hay duda de eso. De esta estancia, eh, ¿ahí cómo sigue el recorrido? ¿A dónde van? ¿A Córdoba? ¿Villa Gesell? Bueno, había Y todo un Bariloche. plan todo un plan de Sí. redistribución. Yo estoy hablando con un hombre, tiene obviamente 90 y pico de años, que su mamá perdón, su abuela dio alojamiento transitorio a 5 de los tripulantes, Ujú. por un par de días, no mucho tiempo, pero él los Sí. describe, eran jóvenes, con uniforme. Ahora, lo que dice es que los pasaban a buscar un micro, tipo un Ujú. micro escolar, pasaba a buscarlos para llevarlos a otros destinos. Y uno se quedó en Necochea, uno terminó viviendo en ¿Y Necochea. O pudiste sea, había acceder? un Ajá, plan de por eso. redistribución. El gobierno nacional eh, tenía una logística para esto. Se entiende que Sí. sí porque, vuelvo a repetir, estos submarinos no podían haber cruzado el Ujú. Atlántico en el invierno de 1945. Berlín se había rendido en mayo, Ujú. estamos hablando de junio, julio, agosto, sin un ok de los Estados Unidos. O sea, los Bien. Estados Unidos tenían el dominio del espacio aéreo y marítimo. No podían 15 submarinos cruzar el Ujú. Atlántico alegremente sin ser detectados. Bien. Esto implicaba que también los gobiernos receptores ya estuvieran advertidos y supieran lo que tenían que hacer. Ujú. La logística la manejaban los nazis tenían sus agentes acá, tenían su plan acá y su logística acá. Y el gobierno nacional, como ocurrió en todos los países, Sí. incluyendo Estados Unidos, apoyaba esta recepción y esta redistribución de los nazis en territorio nacional. Es muy oportuno cuando vos decís la punta del iceberg, este submarino, porque ahí sí pone sobre la mesa la existencia de lo que siempre se habló, que eran submarinos que habían llegado al sur de la Argentina y de allí los desembarcos. Y bueno, tiene que ver ahí un poco también el derroteo de tu bibliografía. Aquel que quiera tener más acceso a toda esta información, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, en este momento he sufrido un hackeo de todas mis cuentas, Bien. lo que incluye un canal de YouTube con más de 40.000 suscriptores. Ujú. He abierto ahora Sí. uno alternativo, que es Abelbasti Canal 2, Ujú. así se llama, donde Sí. estoy subiendo nuevamente Toda la los información. videos Ujú. a testigos que estuvieron con los jerarcas nazis, la historia de los submarinos, Ujú. mucha documentación secreta Ujú. que hace abrir los ojos Sí. por lo que Y en dice, este tiempo tuviste etcétera, etcétera. algún llamado de alguien que te dijo, che, pará, ¿tuviste en algún momento alguien que te advirtió no seguir con la No, siempre investigación? estas son advertencias por las redes Sí, sociales, lo que, bueno, yo- para mí son normales, sí. digamos, ¿no? Pero la acción más fuerte, lo acabo de denunciar en el fuero federal, Ujú. es esta, porque el hacker destruyó absolutamente todo. O sea, todas las cuentas Ujú. de Google asociada, que es el Gmail, el Bien. Google Drive, donde en la nube Sí. uno tiene documentación, material, y todo lo que significaba el patrimonio Ujú. de testigos, documentos, fotos, etcétera, y particularmente el canal de YouTube. Así que Bien. tramita ante la justicia federal por delito de odio, además, Ujú. porque quien hackea es porque no quiere Sí. Que se sepa. que se divulguen estas Ujú. cuestiones. Y bueno, la burocrática Sí. tarea de lidiar con Google para Ujú. tratar de recuperar las cuentas. Bueno, para aquellos que más o menos buscan, porque quiero ser bastante rápido, porque no tengo demasiado más tiempo, Sí, para los claro. que más o menos vamos con la idea de que Hitler sí estuvo en la Argentina, para mí lo es. Bueno, uno piensa Córdoba, piensa Bariloche. Ahora preguntarte a vos que tengo esta posibilidad, ¿cuál es la certeza que vos tenés de que estuvo? No, ¿No? yo no opino sobre esto. Sí, Yo me muevo respecto a las pruebas y las bien, evidencias. bien. Y creo firmemente en la historia oficial.
Bien. Básicamente es eso. ¿Y cuál sería la prueba más importante que te parece vos tenés como para decir estuvo en Argentina o pasó su última etapa en Argentina de vida? Bueno, en principio yo cuando aludo a la historia oficial, aludo a 1945, ¿no? Todas las Sí. evidencias que llevan al gobierno ruso y al gobierno norteamericano a decir Hitler escapó. Ujú. Y aventurar que escapó con destino a España y después a Argentina. Todo esto está en los diarios, no Sí. es que Ujú. yo lo invente, digamos, ¿no? Y el conjunto de pericias forenses que determinan que no hay cadáver de Hitler, Ujú. a tal punto que no hay un certificado de defunción de Hitler. Y al no haber un certificado de defunción, no hay un documento que legalice su muerte, a punto tal que para la Alemania de posguerra eh, lo va a dar por muerto a Hitler con fecha 1956, Sí. en una acción administrativa al Ujú. no encontrarse el cadáver, ¿no? De Ujú. presunción de muerte. Así que tomando simplemente los hechos puntuales legales para Alemania durante 1945 y al menos hasta 1956, Hitler era una persona viva. No solamente estaba viva, sino que además no tenía ningún proceso penal en su contra. Hitler no fue Ujú. acusado en Nuremberg. Al no tener proceso en su contra, tampoco había una orden de captura, no había cometido ningún delito para la ley. Por eso uno de los elementos de prueba son los documentos desclasificados de los Ujú. servicios secretos, que sí mantienen una vigilancia de dónde se encuentra Hitler después de la guerra, Sí. pero no tienen la orden De de arresto. captura. Ujú. Eso respecto a los antecedentes. Respecto a las evidencias, bueno, yo en mis libros, son 13 libros que he escrito sobre el tema, primero hay fotos de Sí. Hitler de posguerra, periciadas las fotos. Después hay testigos, personas que estuvieron con Hitler que yo entrevisté. Ujú. Y después hay documentos públicos y hay documentos privados, cartas privadas donde Ujú. se habla de la vida de Hitler de posguerra. A Bien. 80 años de estos Sí. sucesos, Ujú. más no se puede conseguir. Ujú. Documentos, fotos, Sí. pericias Ujú. determinadas, y testigos directos, más no, que ya la mayoría han fallecido. Yo por Bien. suerte Ujú. Lo los pudiste filmé en su entrevistar, sí. momento y es lo que yo ofrezco o ofrecí en mi canal de YouTube. Bien, aquel que quiera conseguir un libro tuyo lo puede hacer. ¿Están disponibles? Sí, 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 Sí. están en la web, están todos los títulos. Ujú. Con poner mi nombre y Sí. poner la palabra del hombre de bigotito, ya, ya aparecen los libros. El último es Sí, La tumba de la Hitler, tumba. Ujú. que refiere a los últimos días del jerarca nazi en Sudamérica. Bien. Yo te quiero agradecer este rato y esta charla, Abel. ¿Eh? En serio, No, por favor, el muchísimas gracias. agradecido soy yo. Siempre cuando uno hace notas periodísticas hay Sí. gente que dice, con razón mi abuelo me decía tal cosa. Ujú. Así que esa gente que tiene datos, Sí. sí, me los pasa por las redes sociales, por Instagram, por Facebook, por Ujú. TikTok, por donde sea, serán bienvenidos, porque la gente tiene datitos, Sí. ¿no? Pequeñitos. Dice, bueno, pero esto no dice nada. Pero cuando uno va sumando los datitos pequeñitos y los va metiendo en el rompecabezas, va Claro, llenando lo primero que se las habla, o aquel que piezas. empieza a cosas dice, y que haya estado en el lugar, se habla de la Cumbrecita como lugar en donde muchos fueron a parar allí. Pero a Hitler me parece que lo tendremos que ubicar en Bariloche directamente. Sí, pero yo siempre digo, la idea de un hombre de 60 Sí. años que va a vivir otro tanto, va a vivir Ujú. 10 años más, en realidad llega a la Argentina con 56. Y bueno, un jubilado de lujo, digamos, VIP, que Sí. no tiene nada que hacer, a los 56 años viaja, Ujú. recorre, va a ver a sus viejos amigos, Sí. gente que lo apoyó, va a dar consejos, va a conocer lugares que quería conocer. Entonces, desde los 56 hasta los 71, que es Sí. la fecha de su muerte, en los años 71, tenía 80 años. Son muchos años donde el tipo Ujú. se la pasa viajando. Entonces, me dice, pero estaba acá y también estaba acá y también estaba acá y Sí. también. Y sí, porque el tipo viajaba. Entonces, se iba a Córdoba, Ujú. estuvo en Santa Fe, tuvo una reunión importante en Ujú. Santa Fe. Yo tengo un testimonio de una mujer de
Santa Fe, que su marido, que era mucho mayor, Sí. charlaba con Adolfito. Eso, Viajó al bueno, exterior, estuvo en Paraguay, estuvo en eso no lo Brasil, sabía. estuvo en Eso no lo sabía. Esto es lo que decís de Ah, Santa sí, Fe. está en el libro Tras los pasos de Hitler con Bien. mucho detalle, Ujú. porque este hombre, ella debe estar viva porque tenía mucha Sí. diferencia de edad. Ella compró una casa en Córdoba, Ujú. al lado del Hotel Viena, Sí. porque Hitler iba al Hotel Viena, que está en Mar En Mar Chiquita, Chiquita, el hotel de Mar donde Chiquita. funcionaba una especie de De spa spa. para los alemanes, Sí. exclusivo para los alemanes. Y ella, en honor a estas visitas que hacía su ídolo Ujú. y de su Sí. marido, compró una casa en Mar Chiquita. Yo la conocí por eso, Mira vos. por esa cuestión. Y Bien. bueno, el marido era amigote. Ujú. Entonces, todo esto suena raro, digamos, Sí. porque uno tiene la idea que Hitler murió en Berlín. Pero cuando uno acepta que puede haber escapado, que el Mm. tipo tenía 56 años, no era un Sí. anciano, y que las personas de 56 años hacen cosas, Ujú. especialmente si son inquietas, esto de los viajes, de las Sí. reuniones, de decir, bueno, quiero conocer Ujú. Santa Fe, quiero ver el Bien. río Paraná. Para que te des una idea, quiero cono- yo tengo 56. Bueno, es lo mejor que tiene uno Sí. para, ¿qué es lo que yo hago? Para Ah, interpretar qué haría un hombre de 56 años, sí. que está lúcido, que está con una mujer mucho más joven Sí. que él, casi 20 años más joven que él, con poder, con dinero Ujú. y con tiempo para hacer lo que se le ocurra. Y bueno, Sí. ¿qué hace un hombre de 56 años? Ujú. Busca disfrutar la vida con todo eso. Sí, Ujú. sí, 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 sí. Sí. Abel, gracias ahora en serio por este rato y seguramente tomaremos contacto con vos en algún otro momento. Te dejo Bueno, un abrazo, buenísimo. un Muchas abrazo gracias grande. por el espacio y como digo, Ujú. cualquiera que tenga datos, bienvenido sea, por más chiquito que Ujú. sea, pero suele ocurrir. Ah, con